Bon dia. Anem a continuar amb la tercera taula del matí. Com alguna crec que s'ha allargat una mica més del compte, he demanat als ponents que m'acompanyen que, per favor, que s'ajusten al temps que està estipulat. El que farem serà escoltar primer les seues intervencions i si teniu cap pregunta, comentari, etc., ho deixarem per al final. D'acord? O sigui que començarem, en aquest cas, amb el professor Ignacio Ramos Gay, que és professor titular de Filologia Francesa, i és una alegria poder compartir taula perquè són companys de departament i ens coneixem de fa molt de temps i, per tant, m'alegra molt que faci part d'aquesta taula. Escoltarem la seva intervenció al voltant de la locura de Don Quijote, según Victorien Sardou, i té la paraula el professor Ignacio Ramos. Muchísimas gracias. Gracias, Begoña. Para mí también es una alegría poder compartir contigo esta mesa, así como varios años que hemos estado juntos en el departamento y lo que nos queda. Vamos a intentar ceñirnos muchísimo al tiempo porque por lo visto hay una cierta demora y entonces ruego que me disculpen la celeridad con la que voy a intentar realizar mi intervención. Cuando estaba preparando la ponencia en el marco de reescrituras de Don Quijote en el siglo XIX, sobre todo en el teatro, lo que me di cuenta, partiendo del estudio más completo que existe hasta la fecha, que es el de Jean Canavaggio, Don Quijote, du livre mythe, lo que me di cuenta sobre todo es que si bien el mito parece que se adapta muy fácilmente en sus reescrituras al formato novelado, parece que desde el punto de vista del teatro, en cierto modo siempre este ha sido un género como menor. En cierto modo parece que el mito no se adecua exactamente bien a todos los diferentes formatos artísticos. Y de hecho, eso es una pregunta que se podría mantener a lo largo de todo el Congreso. ¿Hasta qué punto hay ciertos mitos que se adaptan mejor a ciertos formatos? Y hasta qué punto hay ciertos formatos que se adaptan mejor a ciertos mitos. En el caso de Don Quijote ocurre exactamente lo mismo. En el teatro encontramos algún tipo de aparición anecdótica a lo largo del siglo XIX, curiosamente el siglo en el que prepondera el teatro. Encontramos en Francia algunas óperas, encontramos alguna zarzuela, alguna comédie ballet en Francia también, pero realmente parece que prepondera su reformulación narrada o en prosa. Encontramos muy pocas, por ejemplo, transcripciones en poesía también. Habría que preguntarse si, en cierto modo, esto se debe a que el teatro en ese momento, o por lo menos desde el punto de vista del estudio historiográfico que se lleva en la actualidad, ejerce en ciertos géneros o sufre un cierto tipo de estigma. Hay muy poco teatro de Don Quijote en el XIX y eso que encontramos, por ejemplo, más de 10.000 obras vodevíricas en ese momento. Si cogemos todo lo que es el teatro que se representa, el teatro cómico del XIX, Odile Krakowicz ha hecho una recopilación a partir de los manuscritos censurados de 10.000 obras y solo encontramos una que haga referencia al Quijote. ¿Acaso porque el vodevil es un género estigmatizado? ¿Acaso porque el vodevil es un género supuestamente menor, excesivamente burgués, excesivamente simplista en su composición? ¿Acaso porque también el autor es en cierto modo un autor despreciado? Pero en cualquier caso, lo que sí que nos queda constancia es que solamente hay una obra que tenga esa reescritura del Quijote y es aquella que se estrena en 1864 en el Théâtre du Gymnase en París. Esa es una foto del momento y en este caso encontramos tal y como es el teatro en la actualidad. El autor, en cierto modo, y el espacio en el que se representa la obra ya proporciona una serie de coordenadas sociológicas, temáticas, topográficas de cómo se va a reescribir el Quijote en ese momento. Es un teatro que está profundamente anclado en lo que se llama el boulevard, el espacio de boulevard. Hoy en día se encuentra situado en el boulevard Bonne Nouvelle y, por lo tanto, es en cierto modo un teatro que ya preconfigura las obras que tienen que ser representadas en él. Sardou es un autor que escribe para un público esencialmente burgués, que escribe de acuerdo con unos estilemas puramente burgueses, que monta sus obras en teatros exclusivamente burgueses y que además, por lo tanto, va a utilizar una serie de temáticas que son aquellas que interesan al público y a la sala en las que se representan estas obras. Esas salas son las que encontramos en los bulevares. Los bulevares son básicamente los espacios grandes que existen en París, que eran aquí antiguamente las famosas murallas que han sido derruidas y que a partir de la osmanización, a partir de la reconfiguración urbanística que se opera en Francia a partir de la segunda mitad del siglo XIX, sencillamente son poco a poco convertidas en zonas de paseo, en zonas de exhibición y en zonas, si queremos, de desfile de la burguesía durante, sobre todo, el fin de semana. Es en este enclave en el que encontramos la primera si queremos, versión de Sardou y la primera versión de Don Quijote en el teatro. Sardou tampoco es un nombre baladí. Para aquellos que no lo conozcan, es probablemente, junto a Scribe, el autor más prolífico que encontramos en Francia en el siglo XIX, y es curioso porque siendo un autor que ha superado el centenar de obras, el centenar de géneros, porque incluso el propio autor
definía cada una de las obras con un género característico. A pesar de todo ello, solo se le considera reconocido hoy por ser aquel que crea el drama a partir del cual se convertirá en ópera con Puccini en Tosca. Igualmente, se le considera hoy el gran padre de lo que se definió como la pièce bien faite, como la well-made play, a partir de su traslación a los escenarios británicos. Y esto, para aquellos que no conozcan esta pièce bien faite, esta obra bien hecha, es básicamente una recuperación de todos los mecanismos teatrales que existían ya en el teatro clásico, solo que están, en cierto modo, ensamblados de una manera completamente diferente. Es un tipo de obra propia del teatro burgués que se construye a partir de una exposición de un nudo y de un desenlace, pero ese nudo se define a partir de lo que se llamará la scène à faire, la obligatory scene, a partir de lo que dirá Willem Archer. Es decir, una obra en la que el nudo climático central es la revelación de un cierto secreto o de un imbroglio que va a ir poco a poco siendo desmenuzado a lo largo de la segunda parte de la función. En ese sentido, el hecho de que todo tenga que estar filtrado a partir de esta secuenciación entre nudo, desenlace, exposición, etcétera, etcétera, es lo que en cierto modo dio lugar a que muchos críticos como Georges Bernard Shaw apodaran el reinado de Sardou sobre las tablas como Sardoulism, es decir, un cierto tipo de composición dramática que atenta ante todo contra la verosimilitud y contra, en cierto modo, los parámetros de fidelidad, sobre todo en un momento en que se empieza a imponer poco a poco el naturalismo escénico. Esto es interesante sobre todo por cómo encontramos esta pièce bien faite aplicada al esquema de Don Quijote, de Don Quixote. No voy a ir desmenuzando todas las aplicaciones de esa estructura típicamente burguesa en la obra, pero sí que, en cierto modo, para que veamos cómo se aplica, vamos a ver, por ejemplo, la introducción, la exposición. Esa exposición inicial, ese primer acto, sirve siempre en las pièces bien faites, sirve para recopilar, para servir, en cierto modo, de antecedentes para que el público esté al corriente de todo lo que ha ocurrido previamente. Prueba de ello es que en la exposición el autor se va a ventilar prácticamente un cuarto de la novela. A través de una serie de diálogos muy breves vamos a contar rápidamente la demencia del personaje, su amor por los libros de caballerías, sus pasiones por recrear un cierto universo medieval, etcétera, etcétera, etcétera. En cierto modo, esto responde, uno, a que efectivamente el autor, tanto aquel que conoce la obra como aquel que no conoce el clásico, tiene que ser, en cierto modo, puesto un antecedente sobre aquello de lo que se va a ver, pero en segundo lugar, la exposición tiene que ser suficientemente dilatada para que se narren todas las intrigas que se van a ir poco a poco aclarando a lo largo de la obra, pero sobre todo para también permitir que los ritmos de entrada de espectadores a la sala sean consecuentes con la propia sintaxis escénica. Es decir, la exposición tiene que ser dilatada sencillamente para que la gente pueda llegar al teatro a tiempo. Prueba de ello también es que en ese momento en que veamos cómo se aplica esa pièce bien faite, los desenlaces, precisamente por tener que insertar dentro de los tiempos de la representación toda una obra, los desenlaces eran igualmente expeditivos. Es muy rápido la manera con la que Sardou, sencillamente a través de 2 o 3 escenas, resuelve toda la obra. Todas las complicaciones, los quid pro quo, los malentendidos, todos aquellos hilos narrativos que son expuestos en las primeras escenas serán resueltos con una celeridad casi, si queremos, inverosímil, precisamente porque la obra tiene que adecuarse a esas 2 horas que tiene que durar la función. 2 horas porque sencillamente el público tiene que ir automáticamente justo después a cenar, porque es ese momento precisamente cuando empiezan a crearse los primeros restaurantes aledaños, pegados junto a los teatros. Es interesante igualmente constatar que en esta aplicación de la pièce bien faite, que es un esquema típicamente burgués, sencillamente lo que vamos a ver es que la obra de Don Quijote está completamente sometida a una escisión entre 2 tramas. Vamos a ver, a partir de esta ilustración que aparece en Le Monde Illustré, coetánea a la obra, cómo sencillamente la obra se reduce exclusivamente a las intrigas amorosas entre Cardenio, Lucinda y Fernando, y por otra parte va a aparecer como en cierto modo si estuviesen taraceando, como si estuviesen trufando, puntuando progresivamente diferentes escenas relativas a la locura del Quijote, relativas a, por ejemplo, los diferentes episodios que caracterizan la novela. Es interesante esto sencillamente porque lo que demuestra es que lo que prepondera en la reconstrucción del Quijote propuesta por Sardou es ante todo la trama relacionada con los amores de los personajes secundarios. Es decir, en otras palabras, la obra ante todo es una reconstrucción del Quijote a partir de los enlaces amorosos que presentan ciertos de sus personajes. Todo esto porque se circunscribe dentro de un momento histórico en el que aquello que el burgués, en cierto modo, va a ver al teatro es, sobre todo, obras que tienen por enclave, por núcleo temático,
el matrimonio. El núcleo temático del matrimonio en todas sus vertientes. En las vertientes de hijas que tienen que ser casadas, de yernos que tienen que ser encontrados para casar, de dotes que hay que entregar, de cuál es el buen yerno, cuál es el mal yerno. Por eso en este momento precisamente la mujer madura parece completamente descartada por ser sencillamente una persona que no se puede casar porque no se puede procrear con ella, porque básicamente la imagen del matrimonio que se profiere en este momento es la imagen del matrimonio como transmisión patrimonial. El hecho de recuperar esta obra de Cervantes no es tanto por la obra en sí, no es tanto por el valor mítico que pueda tener, sino sencillamente por cómo adaptarla de manera exoliteraria a aquello que en cierto modo ese tipo de teatros exigen en el momento. Y prueba de ello es que las diferentes escenas que más conocemos del Quijote aparecen, si queremos, como caricaturas, como sketches, van en cierto modo relacionadas, van cruzándose con la intriga principal, que no es curiosamente la demencia del ingenioso hidalgo, sino sencillamente los amores, las intrigas amorosas, los triángulos amorosos de sus personajes secundarios. Esto es relacionado precisamente con el final. La obra no se clausura con la muerte del hidalgo, la obra se clausura curiosamente con el matrimonio de todos y cada uno de los personajes que aparecen en la escena. No hay ninguna alusión a la muerte final, no hay ninguna alusión a cómo, en cierto modo, el hidalgo va poco a poco cayendo en esa locura que acabará evidentemente en su muerte, sino sencillamente se clausura con una celebración festiva del matrimonio de todos y cada uno de los personajes. Aquí en esta imagen encontramos las bodas de Camacho. ¿Por qué? Básicamente porque la obra, en su reconstrucción del Quijote, lo que hace básicamente es utilizar a los personajes principales, a Sancho y a Quijote, como personajes meramente caricaturescos. Aquí vemos una imagen muy rápida de Le Sueur y de Prado, que son los actores que encarnaron a los dos personajes principales, dos personajes que el propio dramaturgo definía como cómicos. Incluso el propio dramaturgo Sardou decía que precisamente se podía prescindir de la subtrama relacionada con el Quijote para centrar la obra exclusivamente en los matrimonios y las intrigas amorosas. Y esto es interesante sobre todo porque hay que preguntarse a qué tipo de público va dirigido. El tipo de público al que va dirigido es exactamente el que encontramos en esta imagen. Un público esencialmente burgués, es decir, un público ávido de entretenimiento que no busca la fidelidad respecto al original, sino sobre todo lo que busca es, en cierto modo, una diversión. Una diversión a partir de los parámetros que él considera como divertidos. En ese sentido, la reconstrucción que hará del Quijote serán básicamente las mismas que podemos encontrar asociadas a los rastacueros, que no sé si es un término que conocen, aplicado a partir del francés rastacuer, que es un venezolanismo, que quiere decir arrastrar cueros el personaje fanfarrón. Una reescritura, si queremos, del Miles Gloriosus clásico, a partir del indiano que vuelve a la metrópolis europea, enriquecido y que intenta poco a poco adaptarse a los usos y costumbres de los burgueses imperiales. El Quijote es exactamente el rastacuero del XIX, un personaje que se define por su fogosidad, por sobre todo un habla completamente intempestiva y sobre todo por las onomatopeyas e interjecciones que profiere a lo largo de su andadura teatral. Este tipo de público, por lo tanto, en cierto modo, lo que hace es condicionar la reescritura del Quijote. ¿Por qué? Porque básicamente en esa reescritura el personaje aparece profundamente caricaturizado. Si cogemos el texto de Henri Bergson, la reflexión ensayística que hace sobre la risa, lo que Bergson dice es que precisamente los personajes necesitan ser caricaturizados en el vaudeville porque a menor profundidad psicológica, mayor efecto cómico. Cuanto más conocemos del personaje, menos efecto cómico produce. Cuanto más sabemos de alguien que resbala en la calle, cuanto más íntimamente lo conocemos, menos impacto cómico por parte del observador cuando éste cae. Así pues, en esa reescritura del Quijote, precisamente, o de Sancho, sus pinceladas tienen que ser muy escasas, muy anecdóticas, muy residuales para que precisamente provoquen el efecto cómico que conocemos asociado a la obra. Y en su reescritura de la novela lo que encontramos además es igualmente una visión típicamente burguesa de la España del momento. Es decir, no interesa tanto ser fiel al autor original ni a la obra original, lo que interesa es filtrarla a partir de lo que en ese momento pensamos que es la España. Una España profundamente mediatizada por la España de Gautier, publicada en el Voyage en España, que todos conocemos. Es decir, una imagen de la España profundamente medieval, anclada en el medievo y profundamente, igualmente, romanticizada, si es que existe ese neologismo en castellano. ¿Cómo lo encontramos esto? Pues a partir, por ejemplo, de la invención de una serie de personajes que no aparecen en el original. Igualmente, a partir del habla de estos personajes profundamente anclado en el habla popular. Igualmente, a partir de la cacofonía geográfica, la cacofonía, sobre todo, de identidades culturales que aparecen recogidas en la obra. He escogido aquí un fragmento y lo he mantenido en francés precisamente para que vean cómo el autor va insertando su discurso
con palabras típicamente españolas. Encontramos en el Quijote, además, un anacronismo evidente, como es, por ejemplo, la alusión a la tauromaquia moderna, porque en el 19 sí que esa tauromaquia sí que tenía sentido, pero no en el 17. Y así encontramos que, por ejemplo, en unas celebraciones de los toreros que aparecen en esa reescritura, pues encontramos términos como la cuadrilla, los picadores, los chulos, los banderilleros. Encontramos nombres antropónimos, apellidos, que hacen referencia, acaso, a los conquistadores, como Núñez y Guerrero. Encontramos elementos típicamente hispanos, propiamente vinculados al folclore hispánico, como son las castañuelas, el tambour de basque es una pandereta, la crécelle es como una matraca, eso que llevamos en Navidad para hacer el raca, 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 raca. Es decir, des gamins qui font la roue, unos chiquillos que están haciendo piruetas en la calle, y sobre todo lo más interesante es esa cacofonía de identidades culturales. Hasta encontraremos, por cierto, un valenciano que ofrece horchata, que no deja de ser curioso, y esa cacofonía la vemos exactamente aquí, en cuanto encontramos cómo esa mezcla de hispanismo recalcitrante, carpetobetónico, presente en la obra, se mezcla con el aire, con los airs, son las melodías, en cierto modo, las sintonías que todo el mundo conoce, que se tararean a partir de una musiquilla sobre la cual se pone una letra. Encontramos, por lo tanto, esa España, esa península ibérica reflejada, mezclada con los aires de Guillermo Tell. Y igualmente encontramos todos los referentes hispánicos clásicos, los toros, ardientes y bellos, que han enrojecido la arena del Coso por su sangre, y más interesante sobre todo es el final, au plaisir qu'on se livre, librémonos al placer, que l'on boive et s'enivre, y bebamos hasta emborracharnos. Si sabemos morir, también sabemos vivir. Es decir, la imagen de una España de personajes corajudos, de personajes valerosos, de personajes entregados a la muerte, casi una España previamente que anticipa casi la de Hemingway, es decir, una imagen completamente distorsionada, pero que es muy interesante para el burgués de la época por el exotismo que presenta y porque sobre todo permite visitar o revisitar esos clichés y esos arquetipos desde su cómoda butaca parisina en el teatro. Es decir, no encontramos en ningún caso una visión de la España contestataria, no encontramos una visión, si queremos, que intente ser fiel a lo que básicamente los historiadores están proporcionando en su momento. Es ante todo una visión filtrada por una serie de arquetipos y de mitos propios, que son aquellos que el espectador busca y que son aquellos que el autor proporciona. En ese sentido, lo que vemos es que la obra culmina en lo que se denomina el sueño de Don Quijote. Aquí sí que he hecho la traducción. Un sueño de esa locura que aparecía completamente marginalizada a lo largo de la obra, sino por medio de algún tipo de caricaturización ridícula, humillante incluso en algunos casos, y ante todo, sobre todo, cómica, pero sobre todo que desemboca en ese sueño de Don Quijote que tiene unas pinceladas propias de lo que podríamos decir un psicoanálisis avant la lettre, unas visiones oníricas que retrotraen al personaje a una cueva en la que se enfrenta con una serie de búhos amenazadores con pinchos, cuernos y dientes fabulosos, un sueño en el que se enfrenta también a un ejército de cactus, un sueño en el que se enfrentará a una araña gigante, un sueño en el que finalmente, tras vencer a dicha araña gigante, se entregará a un palacio maravilloso hecho de piedras preciosas y fuegos. Esta descripción del sueño de Don Quijote, que aparece en un género como es el vodevil profundamente burgués, es exactamente lo que se denomina una féerie. No existe término en castellano para traducir féerie, que procede del francés fée, hada, en inglés es fairy, y encontramos esto como el gran género sobrenatural que prepondera durante la segunda mitad del siglo XIX. Es decir, Sardou lo que hace es reescribir el clásico cervantino a partir de dos géneros que están en boga, a partir de un género esencialmente burgués como es el vodevil y a partir de un género esencialmente igualmente burgués que vemos la féerie. Los dos géneros que mezclan lo cotidiano de la burguesía con lo sobrenatural que podríamos encontrar asociado a las traslaciones dramáticas de obras como de Julio Verne, El viaje en la luna. Un género, ante todo, insisto, que prepondera lo espectacular, que prepondera los efectos especiales del siglo XIX, lo que podemos entender hoy como efectos especiales, y que prepondera la imaginería medieval, la metamorfosis, el antropomorfismo y sobre todo el despliegue técnico. Un universo maravilloso que sirve de contraste con el universo costumbrista que intenta reflejar el autor. ¿Cuál es la conclusión muy breve que podríamos proporcionar de esta reescritura? Es interesante constatar que el autor filtra la obra, sobre todo porque ve en ella
un enlace matrimonial. Lo que ve en ella es una intriga amorosa. No le interesa la andadura, la demencia, no le interesa la locura, no le interesa la profundidad que presentan los dos personajes principales, como son Sancho y Quijote. De hecho, el personaje de Sancho parece completamente reducido a unos apetitos pantagruélicos, completamente reducido a un hambre sin par. Lo único que le interesa al autor es dar preponderancia a las intrigas amorosas, que son aquellas que centran su reescritura de El Quijote. Al mismo tiempo, habría que preguntarse por qué. Y sencillamente, pues por lo que probablemente hoy en día se siguen construyendo, se siguen formando musicales de ciertas obras clásicas, pues sencillamente para hacer caja. Eso es el gran prejuicio que siempre se ha ejercido contra Sardou. Se ha considerado un autor que es demasiado sencillo, poco original en su composición, porque siempre ha buscado la rentabilidad económica. Habría que preguntarse qué es el teatro si no se monta. En este caso, básicamente encontramos un género una obra que está completamente destinada a ser representada, a que tenga un éxito de parte del público. Y al mismo tiempo, lo que sí que me interesaría señalar como conclusión final es que la visión de la obra no es tanto una visión de El Quijote, no es tanto una visión de cómo se reescribe El Quijote, sino sobre todo es una visión de los usos y costumbres, una radiografía intimista, un termómetro social de los gustos de la burguesía de un momento determinado. Habría que preguntarse hasta qué punto conviene ya empezar a pasar de hacer historiografía a partir de las obras que se representan, dejar ese paso atrás, dejar esa historiografía clásica atrás y en lugar de preguntarnos qué es lo que se representaba en una época, preguntarnos cuáles eran los gustos del público que justifican que se representaran esas obras en esa época. Gracias.